Muy buenas a todos. Última luna llena del año que vamos a tener, la luna llena en Géminis, que será este domingo día 15 a las 10:01 de la mañana de la hora de España y será en el grado 23,52, por tanto ya prácticamente en el grado 24 de Géminis, una luna llena que coincide con su propio regente Mercurio en Sagitario. No es casualidad que se va a poner directo este mismo día, y una luna además que va a suceder en conjunción con Júpiter retrógrado en Géminis. Para que una luna se dé en conjunción con Júpiter es algo que puede pasar, una luna en Géminis una vez cada 12 años, porque Júpiter tarda un año en recorrer cada signo, por tanto no es algo tan habitual, pero tenemos esta luna llena que es la última, como digo, del año, que va a traer una culminación de mucho movimiento, yo diría, en noticias, e incluso grandes noticias y muy buenas noticias también que podemos dar o podemos recibir, sobre todo una vez Mercurio ya esté directo, aunque se pone directo el mismo día 15, hay que tener más en cuenta unos 3 días después, desde mi punto de vista, a partir del 18 en adelante, es cuando ya tenemos como más esa luz verde para poder, si tenemos algo importante que anunciar, pero también va a tener mucho que ver con Júpiter directo. Cuando Júpiter se ponga directo, pasará por este grado, por el grado 23-24 de Géminis, y esto será más o menos en torno a marzo-abril. Se pone directo en febrero, por tanto, desde febrero, marzo-abril puede haber repercusión también que tenga que ver con esta luna llena, con lo que estemos ahora mismo viviendo o lo que esté aconteciendo en nuestra vida. Es una luna que tiene que ver con exámenes, es una luna que tiene que ver también con la comunicación, con temas de trámites, con cosas que de alguna manera hayan quedado incluso estancadas también en el pasado y ahora se vayan a resolver. Puede haber conversaciones pendientes también o resoluciones que estaban pendientes, y ahora a partir de esta luna esto va a empezar a tomar como mayor fuerza, pero sobre todo tengamos en cuenta a Mercurio ya directo a partir del día 18, es mucho más favorable, y Júpiter también va a tener mucho que decir cuando se ponga directo, nunca mejor dicho, a partir de, como digo, febrero, marzo, abril. Así que esta luna trae repercusión hasta más o menos esa fecha. Es una luna que, además de movilizar todo el tema que tiene que ver con comunicación, con trámites, con papeleo, con exámenes, con grandes noticias o buenas noticias que podamos dar o recibir, es una luna que tiene mucho que ver también con cómo es nuestro diálogo interno. Por ello también el título que he elegido, porque Júpiter tiene que ver con la verdad, con la búsqueda de la verdad, con la sinceridad. Incluso Géminis tiene que ver con la comunicación y la luna tiene que ver con nuestras emociones. Por ello este título que he elegido, que es la sinceridad, no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices. Es muy importante, y una luna siempre es una culminación, que ahora la voy a compartir porque es el sol opuesto a la luna. El sol pone luz en nuestra conciencia, también en nuestras emociones. Observar cómo es nuestro diálogo interno. Observar cuántas veces decimos sí cuando realmente queremos decir no. En muchos momentos también, porque démonos cuenta que vamos hacia un 2025, como he titulado este vídeo de 2025, que es la reconquista hacia uno mismo. La reconquista hacia uno mismo tiene mucho que ver también con ser muy honestos y muy auténticos, y salir de estos patrones también y condicionamientos que tenemos a un nivel social, de muchas veces tener que aceptar cosas o hacer cosas que realmente no están nada alineados o en sintonía realmente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con quién somos. Es esta coherencia, ¿no?, que nos toca tener como muy presente y observar entre el pensamiento, palabra, sentimiento y acción, si todo va realmente alineado de la mano o no. Porque cuando no es así, cuando generamos unos conflictos internos enormes, y esos conflictos internos también luego los vemos a un nivel externo. Y ahora tenemos esta oportunidad con esta luna, esta luz que se va a poner en esta energía Géminis y Sagitario de nuestra carta, y Mercurio además directo en ese momento, que ya nos da una perspectiva distinta a lo anterior. Y ahora vamos a ver además los aspectos que hace, porque está haciendo también un sextil con Plutón, ahora lo vamos a ir viendo con la carta, pero es la oportunidad de poder poner luz en esas creencias, incluso en esos puntos de vista obsoletos, en esos momentos en los que de alguna manera no somos tan sinceros o tan fieles en cuanto a llevar una vida en el sentido realmente que nuestras emociones, la luna, realmente quiere y realmente sentimos. ¿Cuántas veces decimos cosas que realmente no queremos? Y por ello es una luna muy oportuna para poder observar si realmente soy coherente con mis valores, en lo que digo, en lo que hago, en cómo acciono, en cómo me trato, también en observar ese diálogo interno, si realmente tenemos un diálogo interno constructivo o tenemos un diálogo interno a veces más destructivo. A veces podemos tener uno u otro, podemos oscilar dependiendo del momento, pero el ser conscientes es lo que nos puede ayudar a generar ese cambio también, porque como nos hablamos a nosotros mismos, así creamos también luego nuestra vida. Por tanto, ahora la oportunidad que nos trae esta luna para culminar toda esta energía ya de final de 2024 hacia un 2025 que va a ser de todo menos aburrido, donde es la reconquista, como digo, hacia nosotros mismos, la reconquista como humanidad también. Creo que tenemos que hacer grandes cambios con nosotros mismos muchas veces, sobre todo en observar si realmente hay una sinceridad en nuestro diálogo interno, si hay realmente una sinceridad principalmente con nosotros mismos, incluso si este sentimiento, este pensamiento, la palabra y la acción va alineado o no,
para dejar sobre todo de culpar las circunstancias externas, que también podemos tener muchas veces esta tendencia, y ser como responsables, por lo menos poder ver cuál es nuestra parte de responsabilidad cuando atraemos este tipo de circunstancias, porque algo nos quieren mostrar. También una luna llena en Géminis tiene mucho que ver con la comunicación y poder ver mucho más allá cuando estamos hablando del Sol en Sagitario, de nuestros propios límites mentales incluso. Y el poder verlo nos ayuda a poder tener esa sinceridad con uno mismo y tener un diálogo interno más honesto, más valiente, también más alineado con realmente lo que nosotros queremos, preguntarnos qué es lo que yo realmente quiero y qué es lo que yo realmente necesito, y también tenerlo muy en cuenta con los demás, observar cómo es mi diálogo con los demás. Yo creo que la manera en la que nos presentamos, la manera en la que saludamos, la manera en la que iniciamos una primera conversación con alguien que no nos conoce de nada es una enorme tarjeta de presentación. Yo es algo que tengo muy en cuenta en cómo me acerco a los demás también, y lo observo mucho también. Entonces, seamos como más conscientes en este mundo ahora tan rápido, donde todo va a 1000 por hora, con las redes sociales, en exceso enorme de información, el no descuidar sobre todo los valores de tener un mínimo de educación y de respeto y de gratitud también en la comunicación con los demás, porque eso también dice mucho de nosotros mismos. Y estamos en este mundo de tanta rapidez, de todo tan inmediato, que son valores que a veces se pierden, que no es algo que uno haga con ninguna mala intención, ni mucho menos, pero son valores que de alguna manera pueden, en un momento incluso en el que la otra persona puede estar pasando quizás una circunstancia más dolorosa, puede tener un mal día, a veces esa habilidad por la otra parte puede ser mucho más sutil de lo que realmente nos imaginamos. Entonces, tengámoslo en cuenta con los demás y sobre todo tengámoslos también en cuenta con nosotros mismos, cómo es esa manera de tratarnos y de dialogar, si lo hacemos de una manera constructiva o si lo hacemos de una manera a veces de más desconfianza o de mayores miedos. La luna va a estar además haciendo una cuadratura con Neptuno, que ahora vamos a compartir para ver los aspectos, y la cuadratura con Neptuno a veces nos puede mostrar dónde hemos querido ver cosas que realmente no son como las estamos viendo, o dónde no estamos siendo tan sinceros a veces con nosotros mismos, y esto nos está generando un límite o un bloqueo en nuestra vida en sentir que hay algo que no avanza, o seguir que hay algo que no llega o que no es como nos gustaría que fuera. Siempre una luna llena culmina algo, por ello también va a traer esa culminación en cosas pendientes, trámites pendientes, conversaciones o noticias que vayamos a dar ahora o próximamente en ese ámbito más de comunicación, pero también es una culminación en poder mejorar nuestro diálogo interno y nuestro diálogo también con los demás desde una mayor armonía, desde una mayor incluso autenticidad. Tengamos en cuenta además que Neptuno ya está directo, ya está a puntito de entrar en Aries, por tanto es maravilloso que nos pueda mostrar a veces cuando no somos tan sinceros con nosotros mismos, cuando de alguna manera no queremos ver la realidad como es, o nos estamos justificando constantemente con discursos internos para no salir del lugar donde queremos ir. Creo que es un momento muy oportuno para ello, porque Neptuno nos va a llevar a ese movimiento, como decía en el vídeo de 2025, de bajar la espiritualidad a la tierra, de realmente ser coherentes con lo que proclamamos, no solamente recibir la información, sino hay que asimilarla y hay que ponerla en práctica. Y esta luna llena, desde mi punto de vista, es muy oportuna en este momento también ante un 2025 como el que se nos presenta, además de que va a movilizar muchísima información y noticias que pueden ser importantes, sobre todo a partir de que Mercurio esté directo a partir del día 18, es esa oportunidad también de ver dónde nosotros tenemos que hacer ese clic en ese discurso interno para realmente conectar con la autenticidad y con la honestidad de que nuestro camino vaya en el sentido realmente de quién somos. Por ello, observemos que se nos mueve en estos días, la luna llena ya está presente, aunque sea el día 15 desde una semana, incluso a veces 2 semanas antes, ya se siente también cómo es mi diálogo interno, porque somos lo que nos decimos. Entonces, esto influye mucho en nuestra vida. Y ahora tenemos esta oportunidad de poder generar ese cambio, sobre todo ante un año que va a requerir una nueva percepción de la realidad y una nueva comprensión también de una manera como muy diferente. Además de tener mucha capacidad, y vamos a verlo este año con mucha mayor claridad, de ser muy creadores de nuestra propia realidad, incluso el poder ver dos realidades muy claras también durante este año, donde unos todavía se pueden quedar más agarrados a ese viejo mundo y otros que estamos más en todo lo nuevo, pero lo nuevo, como he comentado muchas veces, requiere esa soberanía individual, y como somos lo que nos decimos, hay que hacer mucho caso a ese diálogo interno, a cómo alimentamos incluso nuestra mente. También muy importante cómo yo nutro, que es la luna, mi mente. Si estoy poniendo el foco en información que me ayuda, que me aporta, que me sirve, realmente que me empodera, de alguna forma pongo el foco en información que realmente me desempodera, me conecta mucho más con el miedo y de alguna manera me baja muchísimo. Es algo que se nota además rápidamente la vibración. Seamos más conscientes de ello, sobre todo este nuevo año ya con el nodo norte en Piscis, que también nos puede llevar a veces a la evasión o a conectar con información que nos baje mucho más la frecuencia y la vibración, y tenemos que hacernos muy responsables
con Neptuno en Aries también de nuestra propia energía, que es lo que requiere también esa posición, y esta luna precisamente está en cuadratura con Neptuno para poder ver justamente donde tenemos que hacer ese clic. Hay un proverbio chino que todos conoceréis, yo creo que ya he repetido alguna que otra vez, que para mí va muy en sintonía también con esa cuadratura con Neptuno, que nos da esa posibilidad de hacer ese clic en cómo nosotros tratamos nuestros pensamientos y nuestras palabras y acciones, y eso cómo se convierte en nuestro destino. El proverbio chino dice precisamente eso: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones, cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirá en tu destino. Según como nosotros pensamos, así somos. Según como nosotros tenemos ese diálogo interno, creamos nuestra realidad. Y esto es algo que lo vamos a ver aún más claro con un nodo norte en Piscis, sin duda alguna, con Neptuno en Aries y con toda la energía que tenemos en 2025. Así que bendita luna llena que tenemos ahora en Géminis, que nos va a proporcionar donde nosotros teníamos esos puntos ciegos o no estábamos viendo esa parte de nosotros que requiere ese pequeño cambio, y que ese cambio va a ser un cambio importante en nuestra realidad y en nuestro destino. Voy a compartir la carta y vamos a ver los aspectos, porque es una luna muy benéfica al tener a Júpiter involucrado. El Sol en oposición con la Luna, Luna en conjunción con Júpiter, una luna muy benéfica, por ello desde mi punto de vista, y tengamos muy en cuenta también a Júpiter cuando se ponga directo a partir de febrero, pasará por este grado más o menos 23-24 en torno a abril, por tanto febrero, marzo, abril. Júpiter puede tener mucho que decir también con circunstancias que estemos viviendo ahora en nuestra vida, que sean grandes noticias o buenas noticias para entonces también, o resoluciones o trámites o conversaciones pendientes, que desde luego nos va a llevar como a una mayor libertad y a un cambio de perspectiva que también se requiere, porque Mercurio se pone directo en Sagitario, que no es casualidad el mismo día, regente de esta luna, y eso habla también de que ahora tenemos una nueva visión y que se aceleran también procesos que podían haber quedado estancados. Fijaros que Mercurio está haciendo el sextil con Plutón y con Venus en Acuario, y un trígono con Marte retrógrado en Leo. Esto es una nueva visión, esto es una nueva perspectiva, esto es la capacidad incluso de poder encontrar nuevas soluciones a viejos problemas también, o a cosas que hayan quedado como estancadas del pasado, que ahora tienen una perspectiva diferente. Incluso puede ser llegar a acuerdos, también puede ser si hay conversaciones pendientes del pasado donde cada uno quizás estaba como muy enfocado o conectado en su propio punto de vista, pues ahora esto puede dar el poder ponernos quizás en el punto de vista del otro también, e incluso llegar a reconciliaciones también, o a consensos que queden pendientes, que vengan pendientes del pasado, pero desde luego desde una mirada muy distinta, desde nuevos valores, desde haber podido ampliar esa visión también, que es Mercurio, incluso haciendo el trígono también con Neptuno, que esto nos da una capacidad de mayor comprensión también, de perdón y de compasión, quizás a nosotros mismos, si somos conscientes de donde a veces no nos hemos hablado de la mejor manera o hemos sostenido discursos que realmente no nos favorecían. Ahora lo podemos ver desde una visión distinta también, no desde el juicio, sino desde la comprensión, el poder ampliar esa visión y entender quizás cómo era mi yo del pasado, cómo veía las cosas en el pasado, o qué miedos me podían tener ahí como más arraigado a algo que no me favorecía, y ahora lo puedo ver desde una mayor perspectiva y de una, sobre todo, mirada muy compasiva, también desde una comprensión mucho más elevada. Está la cuadratura con Saturno, que nos hace ver también de alguna forma, se iluminan esos límites mentales, esos miedos, cuando a veces conecto más con el pesimismo, con la negatividad, con el no puedo, pero para poder dar la vuelta a esta energía, Saturno ya directo también, que nos ayuda a poder hacernos responsables de nuestra propia mente y ser conscientes, está en Piscis, de la capacidad de crear que tenemos en nuestra realidad dependiendo de cómo es nuestro pensamiento. La energía de Mercurio en Sagitario es muy filosófica y va muy en el sentido de esta frase que tanto repito también filosófica, que nosotros no podemos controlar los acontecimientos que vamos a vivir, pero que siempre tenemos la libertad, Mercurio en Sagitario, de decidir cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Y esa manera en la que nosotros decidimos reaccionar ante la circunstancia cambia todo. Y esto es lo que viene también a mostrarnos de alguna manera ante un año que tenemos de tanto movimiento como vamos a tener, donde se requiere una nueva perspectiva y una nueva visión, y no anclarnos tanto al pasado, y no anclarnos tanto a cómo tenían que ser las cosas, como eran las cosas antes, porque las cosas van a empezar a ser de una manera muy diferente, y tenemos que tener esa apertura mental también para poder ver como diferentes puntos de vista y abrirnos a nuevas posibilidades también, porque va a ser un año de abrirnos a nuevas posibilidades, y es excelente desde mi punto de vista esta luna para que seamos conscientes donde a veces nos cuesta abrir esa mente para que de alguna manera podamos remar a nuestro favor, sobre todo durante este año.
porque desde luego es un año 2025 para dejarnos sorprender. Y esta luna, que es una luna en Géminis también, que es conectar con la flexibilidad de adaptarnos y fluir con las circunstancias tal y como lleguen. 2025 va a tener mucho de ello también, y esta luna llena nos ayuda a poder ampliar esta visión y saber resolver, ser conscientes de los resolutivos que somos y la capacidad de poder resolver sobre la marcha también. Y no tanto preguntarnos, como decía también en el vídeo de 2025, muchas veces qué es lo que va a pasar o por qué a mí, sino preguntarnos más el para qué o qué es lo que yo puedo hacer. Esta luna llena nos amplía esa visión también en nuestra mente en cuanto a poder tener en cuenta no un único camino, sino que a veces la vida también se puede ver desde diferentes perspectivas y quizás no estábamos contemplando alguna que puede ser mucho más útil. Desde mi punto de vista, también toda esta energía es como una toma de realidad para poder ampliar la visión y también liberar temas reprimidos del pasado, conversaciones que pueden ser sanadoras, también el perdón, la compasión, conversaciones que pueden ser sanadoras con nosotros mismos y temas que se vayan a acelerar o a ir resolviendo de aquí en adelante que hayan estado pendientes en el pasado en cuanto a trámites, comunicación, papeleo, noticias. Sobre todo va a haber mucho movimiento, la información se va a mover mucho a partir de esta luna llena y luego cuando Júpiter esté directo también. Pero esta cuadratura con Saturno, desde mi punto de vista, es también un aspecto que habla de no negar la realidad, es decir, no que diálogo interno siempre sea de una forma constructiva, pero no quiere decir negando la realidad, sino reconociendo la realidad como es, cuando tenemos una realidad que quizás pueda ser más adversa, pero no para caer en el pensamiento negativo del por qué a mí, sino para ver qué soluciones puedo yo encontrar ante esta situación, qué puedo yo hacer ante esta situación. Desde mi punto de vista también tiene mucho que ver con esta energía de esta luna llena en general y con este Mercurio haciendo la cuadratura con Saturno y con Neptuno ya tan cerquita de Aries y del nodo norte como lo tenemos. Ser conscientes que nosotros tenemos siempre como las riendas de nuestra vida y la responsabilidad y que depende de nuestra actitud ante las circunstancias, la realidad se va a mostrar de una manera o de otra, pero cuando nos preguntamos más qué es lo que yo puedo hacer, cuando yo busco la solución ante las circunstancias, nos damos cuenta de que estamos llenos de grandes, grandes recursos dentro de nosotros que quizás ni conocíamos. Vamos hacia la reconquista, hacia uno mismo en 2025. La reconquista tiene que empezar desde adentro hacia afuera. Por ello tenemos esta oportuna luna llena en Géminis que nos da esa opción de poder ver dónde todavía tenemos que hacer quizás un clic interno, donde quizás no estamos siendo del todo sinceros en cuanto a sentir lo que realmente decimos, para ser más conscientes de que somos creadores de nuestra realidad. Y esto es algo que en 2025 va a estar muy presente. Tenemos grandes recursos internos de los que podemos disponer, pero tenemos que querer disponer. Y para ello es más importante, yo diría, puede ser mucho más efectivo, quizás no preguntarnos tanto el por qué, como decía, sino el para qué o qué yo puedo hacer ante esta circunstancia, porque tenemos la habilidad. Desde luego, a veces nos han hecho creer que tenemos que disponer más de esos recursos externamente o que sean otros los que de alguna manera nos digan lo que tenemos que hacer, pero 2025 es esa reconquista hacia uno mismo, es esa responsabilidad hacia uno mismo, no hay salvadores afuera, cada uno de nosotros somos nuestros propios maestros, podemos adquirir herramientas externas, pero de nosotros siempre va a depender que eso sea efectivo o no. Y esta luna llena es la oportunidad de poder ver dónde todavía quizás tenemos que hacer un pequeño clic interno, un cambio de visión, un cambio de perspectiva o un cambio en ese diálogo interno para que nuestra realidad vaya más en alineación y en sintonía con nosotros. Tener esa coherencia, como comentaba, entre que el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción vayan totalmente de la mano. Os envío un abrazo muy fuerte para todos, muy feliz luna llena, última luna llena de este 2024. Nos vemos con la luna nueva que vamos a tener en Capricornio, que será el día 30, que también viene muy oportuna en un año que va a tener mucho que ver con reconstruirnos y construir una nueva realidad para muchos, porque vamos a ver cosas muy, muy nuevas en 2025. Abrazo fuerte.